Bien, vamos a empezar con esta primera parte de esta clase sobre sucesiones. Vamos a ahondar un poquito más en la definición de sucesión, en los ejemplos, vamos a ver operaciones y algunas propiedades como son la de monotonicidad y acotamiento. Entonces, en esta primera parte vamos a ver primero algunos ejemplos. En la primera sucesión que estamos mostrando, tenemos aquí la sucesión eh, constante igual a 2. Bien, en este caso lo que estamos haciendo es definiendo a sub n como exactamente igual a 2. Recordemos que toda sucesión era una función con dominio los naturales. Entonces, recordemos que aquí lo que está pasando es que tenemos una función de dominio natural con conjunto de llegado a los reales, en la cual se está definiendo f de n igual a 2 para todo n en este dominio. ¿Sí? Pero en vez de escribir f de n, usualmente escribimos, como vemos aquí, a sub n. Esa es la regla de correspondencia o fórmula cerrada de nuestra sucesión. Bien, de manera similar, tenemos aquí otra sucesión, b sub n, en la que tenemos, a ver, cómo está creciendo la sucesión, ¿no? 2, 5, 8, 11, etcétera, etcétera. Y de hecho podemos notar que aquí la sucesión va aumentando de 3 en 3, ¿no? Acá le sumamos 3, acá le sumamos 3, acá le sumamos 3. Entonces, una vez que tenemos el patrón, podríamos intentar dar una forma de escribir la regla de correspondencia, ¿no? A ver, una manera de hacer eso podría ser así. Bn, podríamos escribirlo de esta forma. Estamos arrancando con 2 y luego le estamos aumentando múltiplos de 3. Pero, a ver, cuando n es igual a 1, no queremos aumentar nada. Y luego, mientras vamos aumentando de 1 en 1, para los siguientes términos vamos aumentando en múltiplos de 3, ¿no? Recordemos también que aquí eh, esta notación, aquí lo que tenemos es b sub 1, aquí tenemos b sub 2, aquí tenemos b sub 3 y aquí tenemos b sub 4. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Así van aumentando. Bien, podemos comprobar que en efecto esta regla de correspondencia se cumple, ¿no? Por ejemplo, cuando n es igual a 4, tenemos 2 más 3 por 4, a ver, 4, acá tenemos 4 menos 1 es 3, 3 por 3 es 9 y 9 más 2 es 11, que es justamente el término b sub 4. Bien, sí se cumple también. Y luego tenemos el último ejemplo. Esta es una sucesión, a ver, en la cual ahora a partir del 2 va aumentando, va creciendo la sucesión también, ¿no? Pero ya no crece por medio de la suma, sino por medio del producto. De 2 a 6 se ha multiplicado por 3, de 6 a 18 se ha multiplicado por 3, eh, y de 18 a 54 también se está multiplicando por 3. Bien, entonces, eh, básicamente arrancando del número 2, lo que estamos haciendo es multiplicando por potencias de 3, ¿sí? Pero para el primer término, para el C1 que aparece aquí, no multiplicó por ninguna potencia de 3. Luego, para el 6 es el 2, pero le he multiplicado por la primera potencia de 3. Y para el C sub 3, perdón, esta es la asociación con C, ¿no? Este es C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Para el tercer término de esta sucesión, estamos multiplicando por la segunda potencia de 3. Entonces lo que hay que hacer es elevar a la potencia n-1. Bien, y de esa forma tenemos la
fórmula cerrada, ¿no? La fórmula cerrada para cada una de estas sucesiones. La primera es un ejemplo de lo que se llama una sucesión constante, la segunda será un ejemplo de lo que se llama una sucesión aritmética y la tercera es un ejemplo de lo que llamamos eh, sucesión geométrica. ¿Sí? Entonces, veamos la definición formal. Aquí está. Cuando una sucesión tiene una regla de formación de esta manera constante para todo n, entonces decimos que la sucesión es una sucesión constante. En particular, cuando la constante es 0, tenemos la sucesión 0 o sucesión nula. Es aquella sucesión cuyos términos son todos nulos. Una sucesión aritmética se define como a sub n igual a c más n menos 1d, donde c es llamado el valor inicial y d es la diferencia común. Bien, de hecho, si hacemos la expansión aquí de la sucesión, el a sub n con n en los naturales, vamos a ver cómo van aumentando los términos. De hecho, cómo van cambiando los términos. Para n igual a 1 obtenemos c, que es el valor inicial. Para n igual a 2 obtenemos c más d, ¿no? Es el segundo término de la sucesión. Para n igual a 3 obtenemos c más 2d. Y así va aumentando, ¿no? Luego va a ser c más 3d, etcétera, etcétera. Esa sería una forma de expresar la sucesión, ¿no? Y para la última tenemos una sucesión geométrica, ¿no? Es cuando se expresa de esta forma. Es una constante por r a la potencia n-1, donde c es el valor inicial y ahora r, que usualmente pedimos que sea positivo, es llamada la razón común. Bien, acá también podríamos hacer la expansión de la sucesión para ver cómo se comporta. Para n igual a 1, esta regla de correspondencia para n igual a 1, se obtiene exactamente c, que es el valor inicial. Pero luego, a medida que n va aumentando, vamos obteniendo c multiplicado por potencias de r. Este es c por r, luego va a ser c por r al cuadrado, luego c por r al cubo y así sucesivamente, ¿no? Este tipo de sucesiones las llamamos geométricas. Entonces, por ello, en el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores, teníamos en este caso la sucesión constante 2. En el primer ejemplo, esta es la sucesión constante 2. Luego la segunda tiene toda la forma de una sucesión aritmética, ¿no? Aquí está la sucesión aritmética, donde entonces c y d son el valor inicial y la diferencia común. Entonces aquí este es c, el valor inicial, y este es d, la diferencia común. Bien. Y de hecho vemos esto también reflejado en la misma sucesión. Empieza en 2 con el valor inicial y luego va aumentando de 3 en 3. Esa es la idea de la sucesión aritmética. Y luego para la sucesión geométrica tenemos una regla de formación de este tipo, ¿no? Esa es la fórmula cerrada y vemos que va aumentando de esta manera, ¿no? Va cambiando la sucesión de esta forma. Bueno, es lo mismo que justamente estamos evidenciando aquí. El valor inicial, el primer término es 2 y se refleja aquí. Y luego la sucesión va cambiando multiplicando por potencias de 3, ¿no? Eso también se puede ver aquí. Este sería entonces el valor inicial de la sucesión geométrica y a esto le llamamos la razón común. Bien, listo. Esos son los ejemplos. Ahora, inspirado por esos ejemplos, también podemos notar lo siguiente. En el caso de la primera sucesión, la sucesión constante 2, todos los términos son iguales, ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer es notar que de hecho
el siguiente término siempre es igual al anterior. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, todos los términos se generan y son iguales. Pero esta forma de definirlo es justamente una definición inductiva, donde siempre tenemos que dar el primer término, ¿no? Entonces, la condición inicial, primer término, es a sub 1 igual a 2. Y luego todos los demás términos son iguales, justamente por esta forma de expresar, esta forma recursiva de definir la sucesión. Entonces, esa es justamente la definición inductiva de una sucesión constante, ¿no? Las sucesiones constantes siempre tienen esta particularidad, que todo término es igual al anterior. Y bueno, la constante sale, por ejemplo, de ver cualquiera de los términos, en particular el término inicial. Para la sucesión aritmética vamos a tener una regla, una definición inductiva de esta forma. La diferencia entre dos términos contiguos siempre es una constante y justamente es la diferencia común. Por eso tenía ese nombre. D es la diferencia común. Es el D que aparece justamente aquí. ¿Bien? Y eso se puede notar en nuestro ejemplo. Aquí en nuestro ejemplo, fíjense, podemos hacer la diferencia de dos términos contiguos, ¿no? Por ejemplo, si a 5 le restamos 2, nos va a dar 3. Y si a 8 le restamos 5, también nos va a dar 3. Y si a 11 le restamos 8, también nos va a dar 3. Entonces, cualquier diferencia de dos términos contiguos, de esa manera, siguiente entre anterior, siguiente menos anterior, siempre nos da una constante, y esa constante siempre es 3. Ese 3 es justamente la diferencia común, como lo habíamos visto anteriormente. Bien. Y para el tercer ejemplo tenemos justamente el de la sucesión geométrica. Una sucesión geométrica también cumple una regla, una definición inductiva o recursiva. En este caso, el cociente de dos términos contiguos siempre nos va a dar una constante. Y esa constante es justamente lo que nosotros definimos como la razón común. Y de hecho, por eso fue definida como la razón común. Porque la razón de dos términos contiguos siempre nos va a dar esa constante, ¿no? La razón común. Y aquí también podemos verlo de la siguiente manera. Cuando dividimos 6 entre 2, el cociente de dos términos contiguos nos va a dar justamente 3. Cuando hacemos el cociente de 18 entre 6, también nos va a dar 3. Y cuando hacemos el cociente de 54 entre 18, también nos va a dar 3. Eso significa que siempre se repite este patrón. Y por lo tanto, esta es una sucesión geométrica, ¿no? En donde justamente ese 3 aparece aquí como la razón común. Bien, entonces tenemos aquí nuestros ejemplos iniciales de sucesión constante, aritmética, geométrica. Acá está la definición por fórmula cerrada, ¿sí? Esta de aquí es la fórmula cerrada de la sucesión aritmética y esta es la fórmula cerrada de la sucesión geométrica. Pero las sucesiones, como hemos visto anteriormente, también se pueden definir de manera inductiva. Y esas son justamente las definiciones inductivas o recursivas de estos tres tipos de sucesiones muy importantes. Fíjense que también la sucesión constante es un caso particular de la aritmética, cuando la diferencia común es 0, y también es un caso particular de la geométrica, cuando la razón común es 1. Bien, entonces veamos un pequeño ejemplo. Aquí lo que tenemos es un modelo bastante sencillo de la renta nacional, ¿no? Digamos que la renta nacional en el periodo n va a ser Rn. Este periodo puede ser el mes o el año, etcétera, ¿no? Donde n pertenece a los naturales. Y aquí lo que estamos diciendo es básicamente que la renta nacional en el periodo n va a ser proporcional a la diferencia entre la renta nacional en este periodo menos el periodo anterior. A eso a veces se le llama el incremento. El incremento en este periodo es lo que tenemos en este periodo menos lo que tuvimos en el periodo anterior. Ese sería el incremento en este periodo.
Entonces, si quieren lo podemos mencionar aquí. Este es el incremento. Entonces acá podríamos llamarlo así. Esta diferencia suele ser llamada el incremento. Entonces estamos diciendo que la renta nacional es proporcional a su incremento. Y ahí las constantes A y B cumplen, que son ambas positivas y A es menor que B. Nos piden demostrar que de hecho esta sucesión es geométrica y nos piden calcular la razón común. Bien, entonces hay que tratar de darle la forma de la definición inductiva. Esa sería una manera de resolver el problema. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. La ecuación que nos dan, esta fórmula recursiva, nos dice A por Rn es igual a, y acá vamos a escribir, vamos a distribuir el B. Es B por Rn menos B por Rn menos 1. Bien, y ahora vamos a agrupar términos. Que todo lo que esté con Rn se pase a un lado y todo lo que esté con Rn menos 1 se quede en el otro. Entonces, algo que podríamos hacer es, por ejemplo, enviar este término a este lado para obtener a menos b Rn sería igual a menos b por Rn menos 1. Bien. Y ahora podríamos quizás tomar la diferencia común, ¿no? La diferencia común será esto sobre esto, Rn sobre Rn menos 1. Entonces, Rn sobre Rn menos 1, el cociente de dos términos contiguos, será entonces menos b sobre a menos b. Cambiemos el signo arriba y abajo, numerador y denominador. Nos va a quedar b sobre b menos a. Recordemos que se cumplen estas restricciones, ¿no? A y b son ambos positivos y b menos a es también positivo, ¿no? Porque a es menor que b. Entonces, esto es positivo. Pero esa es exactamente la definición recursiva de una sucesión geométrica. Bien, entonces, por lo tanto, justamente ese cociente común es justamente lo que llamamos la razón común, ese cociente de dos términos contiguos. Bien, entonces podemos concluir aquí. Por lo tanto, esta es una sucesión geométrica es una sucesión geométrica de razón común igual a b sobre b menos a. ¿Sí? Esa sería la razón común. Bien, vamos a quedarnos ahí para después pasar a las operaciones.